Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio científico que el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería tiene para todos los profesionales del área de la salud. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante. El tema que abordaremos el día de hoy es preeclampsia y eclampsia. Para esto quiero darles unos datos epidemiológicos rapidísimamente. Y bueno, se dice que en el mundo cada 3 minutos muere una mujer a causa de la preeclampsia. Aproximadamente 50,000 mujeres mueren anualmente. Afecta entre el 3 y el 10% de los embarazos. Es la principal causa de muerte materna en el mundo. En México, la incidencia es de 47.3 por cada 1,000 nacimientos. Esto da como resultado ser la primera causa de ingresos de mujeres embarazadas a las unidades de terapia intensiva. La preeclampsia y eclampsia representan la primera causa de morbilidad y mortalidad materno-fetal a nivel mundial. Y el 25% de los casos se dan en América Latina y el Caribe. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, para comenzar la sesión del día de hoy, para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería, filial Coyoacán, es un gusto y un placer tener el día de hoy a la licenciada en Enfermería Reina Delia Oliveros Salgado. Lo que se conecta en un minuto, les voy a comentar por aquí que ya tenemos a nuestros colegas conectados por medio del chat y déjenme comentarles que también este tema de preeclampsia y eclampsia fue considerado por el Colegio de Peritos en Enfermería, ya que nuestros colegas nos mandan los mensajes por el chat y sugieren también temas que quieren se consideren, ¿verdad? Para podérselos dar por este medio que es Facebook Live. Y bueno, déjenme mandar por aquí unos saludos de todos nuestros colegas que ya se están conectando con nosotros. Por aquí tenemos a la licenciada Yadira Josefina Castillo Gil, médico pediatra y epidemiólogo. Saludos, doctora. También tenemos por aquí a Javier Delgado. Buenas tardes. A nuestra colega María Evelia Sánchez Secundino. También saludos. Tenemos por aquí también a nuestro colega Bautista. Ella es de Reynosa, Tamaulipas. Y también nuestra colega Abigail. Saludos. También por aquí tenemos a nuestro colega Gregoria Adame Abarca, enfermera especialista perinatal desde Chilpancingo, Guerrero. Mandamos también saludos hasta Palenque. Ahora aquí está nuestra colega Cristina Alejo López. Saludos. Tenemos también por aquí ya a nuestro colega Carlos Hermosillo. Dice buenas tardes desde Pachuca. Mandamos saludos a Pachuca. Tenemos también al Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nuestra colega Irene Hernández García. Saludos, colega, hasta Chiapas. Tenemos también por aquí a un colega, es Marco Antonio Ricardo
Cabrera, del Hospital General de Reforma Chiapas. Saludos hasta Chiapas. A nuestra colega Elvis Cabrera, a nuestra colega Olga Lidia Sánchez García. Saludos desde Toluca, Estado de México. Saludos también a nuestra colega Luz Judith Muñoz Palacios, Hospital APAN. Saludos, APAN Hidalgo. Constantemente se conectan a nuestras sesiones. Tenemos por aquí también a nuestro colega Miguel Ángel Franco. Él es del hospital, no es médico, Centro Médico de Alta Especialidad Jalapa, Veracruz. Saludos también. Por aquí tenemos a el doctor Daniel López González desde la Perla de la Chontlalpa, mi hermoso Comalcalco. Saludos a todos. Saludos también a nuestra colega Celina Cano. Buenas tardes desde Morelos. Tenemos también por aquí a nuestra colega Margarita Ledesma. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial. También por aquí tenemos otra colega, Berta Muñoz Romero. Buenas noches. Ella se conecta desde el Hospital General de APAN. Por aquí tenemos a nuestra colega también, Gutiérrez. Buenas tardes desde Toluca, Estado de México. Pues un saludo también hasta el Estado de México. A nuestro colega Teo Santiago. Él nos está saludando desde Tultitlán también, en el Estado de México. Nuestro colega Vicente Cruz. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Y bueno, se están conectando más y más colegas. Nuestra colega Mari Campuzano. Hola, buenas noches desde Morelia, Michoacán. Saludos a Morelia, Michoacán. Por ahí tengo a muchos colegas, en especial a todos los que por ahí estudiaron en la Escuela de Nuestra Señora de la Salud, ¿verdad? También mandamos saludos a nuestra colega Telles. Ella también nos manda saludos. Nuestro colega Luis Iván se oye muy bajito. Ahorita estamos arreglando esa situación, ¿verdad? Y bueno, pues saludos a todos los estados de la República, finalmente todos nuestros colegas que se están conectando para esta sesión el día de hoy. Y bueno, para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería, de verdad que es un gusto y un placer tener a la licenciada en Enfermería, Reina Delia Oliveros Salgado, especialista del día de hoy, quien tocará el tema de preeclampsia y eclampsia. Licenciada Reina, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola maestra, muy buenas tardes. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Aquí con el gusto de saludarle nuevamente. Muchísimas gracias, licenciada. Pues sin más preámbulos, le cedemos la palabra para que iniciemos la sesión del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles nuevamente desde este foro. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es preeclampsia y eclampsia y obviamente las acciones que competen a la parte de enfermería. Bueno, pues lo vamos a dividir en dos partes. Lo más amplio va a ser sobre preeclampsia y lo último vamos a hablar de eclampsia. Es un tema muy amplio. Quienes, bueno, ya tienen la experiencia de trabajar con este tipo de pacientes, pues a lo mejor se vuelve algo rutinario o algo muy común, pero cuando analizamos ya en realidad lo que es a fondo esta patología, nos damos cuenta que en realidad es compleja, bastante compleja. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Bien. Como ya les dije, vamos a hablar de preeclampsia y eclampsia. ¿Okay?
Esta es una introducción muy breve y básicamente va encaminado a lo que tiene que ver con la mortalidad materna y ya hace un ratito la maestra comentó algunos datos y aquí es importante recalcar también que es una de las principales causas de mortalidad de moro y mortalidad en la mujer gestante, pues en edad reproductiva y sobre todo, bueno, pues en países como el nuestro, en donde no se consideran países, bueno, pues obviamente de primer mundo. Entonces, esto es algo muy rápido sobre la mortalidad materna. Sabemos que es un problema de salud pública a nivel mundial. La muerte de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, pues está considerado como un problema definitivamente no resuelto aún en la actualidad. A pesar de todos los avances y metas que muchos de los países que integran la OMS se han adicionado a estos objetivos del desarrollo del milenio y a pesar de todos esos avances y esos objetivos y esas metas, pues no voy a decir que continuamos igual que en el año 2000, ¿verdad? Pero continúa siendo una de las principales causas de morbilidad en las mujeres gestantes. Entonces, pues bueno, aquí esta es una pequeña introducción, como les decía. ¿Y cuáles son los antecedentes de la preeclampsia? Bueno, pues la preeclampsia ya tiene miles de años que se conoce, mucho más de 2000 años, los primeros que en un momento dado identificaron esta enfermedad, pues fueron los chinos y los egipcios. En el siglo IV a.C., Hipócrates, el padre de la medicina, ya él había sido, o ya había hecho algunas anotaciones referente a lo que es esta enfermedad y ya asociada como tal a la mujer embarazada. Ajá. Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta los 2 o 3 primeros decenios del siglo XX se llamaba como toxemia gravídica, no se conocía como preeclampsia, pues se confundió con otro tipo de patologías y dentro de ellas pues como con la glomerulonefritis, ¿no? Que bueno, ya en la actualidad sabemos que pues no es así, pero pues bueno, estos son algunos de los antecedentes que tenemos. Ok. Primero tenemos que hacer la acotación de que nos tiene que quedar claro que hay una clasificación muy precisa en cuanto a los estados hipertensivos durante el embarazo. La preeclampsia está considerada dentro de estos estados hipertensivos durante el embarazo. ¿Cuáles son aquellos, más bien, dentro de estos estados hipertensivos, los que se pueden considerar como una urgencia o una emergencia de tipo obstétrico? Obviamente está la preeclampsia y la eclampsia. Ajá. Puede haber una preeclampsia con criterios de severidad también. Entonces aquí se los menciono, una es la hipertensión gestacional, la otra es la preeclampsia y eclampsia, obviamente dividida porque se clasifica la preeclampsia en leve y con criterios de severidad. Obviamente la eclampsia, otro de los estados hipertensivos pues es la hipertensión crónica y por último la preeclampsia agregada a una hipertensión crónica como tal. Entonces, estos son los 4 estados hipertensivos que se presentan durante el embarazo. ¿Cuál es el concepto de cada una de ellas? Bueno, la hipertensión crónica se considera como una hipertensión antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. La hipertensión gestacional se considera como una hipertensión después de la semana 20 sin proteinuria o sin daño a algún órgano blanco. Y la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, pues es aquella hipertensión crónica previa con desarrollo después de la semana 20 de gestación con aumento de la proteinuria, nueva aparición en la proteinuria o ya con un daño a un órgano blanco. Ajá. Entonces, estas son las clasificaciones y los conceptos de cada una de ellas. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es la definición como tal de preeclampsia. Pues la preeclampsia es un síndrome y es una complicación, como ya les comentaba, grave durante el embarazo y es de las primeras causas de muerte materna en México. Es una de las causas importantes de morbilidad y mortalidad, incluso perinatal. Como es un síndrome, estamos hablando que es multisistémico, no afecta a un solo órgano, sino afecta a varios órganos y sistemas. Es de severidad variable y es obviamente específico y neto del embarazo. No se da en otra etapa que no sea embarazo, parto
puerperio, por supuesto. Ajá. Y está caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de sistemas de coagulación. Más adelante, cuando veamos la fisiopatología, pues nos quedará mucho más claro esto. Como ya les comentaba, se presenta después de la semana 20 de gestación, durante el parto, las primeras 2 a 6 semanas posteriores a este. Estos son algunos datos, también vamos a mencionarlos muy rápido sobre la mortalidad, la razón de mortalidad materna, y como ustedes pueden ver, dentro de las principales causas por defunción están las enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Continúa la hemorragia obstétrica, obviamente estos datos son de este año, salieron este año, mediados aproximadamente de este año, y obviamente dentro de ellas pues ya entra COVID-19, ¿verdad? Pero de las principales causas propias del embarazo para defunción, pues están estos estados hipertensivos. Y vienen algunas de las entidades de la República con más defunciones en muertes maternas. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo tienen las pacientes en un momento dado para desarrollar lo que es preeclampsia o eclampsia? Bueno, para desarrollar preeclampsia tenemos factores de riesgo preconcepcionales, es decir, previo a la concepción al embarazo. Aquellas pacientes que en un embarazo anterior tuvieron preeclampsia, por supuesto, y luego, desde luego que tienen un alto porcentaje de en este embarazo volver otra vez a presentarlo. Periodos intergenésicos mayores a 10 años, enfermedad renal previa, diabetes mellitus, trombofilias, índices de masas corporales mayor a 30, mujeres mayores de 40 o mujeres menores de 20 también, historia familiar de preeclampsia, es decir, si la mamá, la hermana padecieron preeclampsia, esa mujer embarazada tiene también una alta probabilidad de padecerla. Historias familiares también de diabetes mellitus, hipertensión arterial del sistema crónica, infertilidad. Algo muy interesante, la primipaternidad, es decir, una exposición limitada al semen. Hay diferentes teorías y muchos estudios, y uno de ellos menciona incluso con el primer, mujeres muy jóvenes, por eso les decía, mujeres menores de 20 años, adolescentes, mujeres muy jóvenes que inician apenas su vida sexual activa y que en el primer coito quedan embarazadas, también tienen una alta probabilidad de desarrollar preeclampsia. Y otras enfermedades metabólicas y algunas autoinmunes, por supuesto, lupus, miastenia, en fin. Todos estos factores preconcepcionales en un momento dado pueden favorecer que esta mujer gestante desarrolle después de la semana 20 preeclampsia. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo concepcionales, es decir, durante el embarazo? La magnitud de riesgo obviamente depende del número de los siguientes factores: si hay infección de vías urinarias recurrentes, si la ganancia de peso es mayor al esperado de acuerdo a la edad gestacional, si la paciente desarrolla diabetes gestacional, si hay una sospecha en la restricción de crecimiento intrauterino también, si es un embarazo múltiple, es decir, gemelar, si es un embarazo molar o en un momento dado si utilizó algún método de fertilización. También forma parte de los factores de riesgo en la concepción. Ajá. Bien, vamos a recordar así muy rápidamente cómo se da este proceso desde que se fecunda el óvulo hasta que se implanta. Aquí viene muy especificado, viene muy clarito. No vamos a tener mucho, pero sí quería que lo vieran porque a partir de aquí, ay, perdón, ay, perdón, pero como que mi computadora a media lenta. Ok, ay. Bueno, ay, no. Perdón, pero... Ok, ahora sí. Vamos a ver.
tenemos desde que se da la concepción, en el día 0, el huevo fertilizado, el cigoto, y el viaje que realiza por las trompas y la división que va teniendo durante este viaje. ¿Por qué es importante que lo tomemos en cuenta? Porque depende de esta parte de aquí, después del día 8 y 9, de la implantación del blastocito, en que se va a ir dando las condiciones para que se presente la preeclampsia. ¿Por qué después de la semana 20? Porque depende de esta implantación del blastocito para que se manifieste después de esta semana 20 estos datos de preeclampsia. Ajá. Y tiene que ver, les repito, con esta formación, ¿sí? Bueno, aquí vemos en su lado derecho el interior del útero y de su lado izquierdo, ¿sí? Este huevo que ya está fertilizado y que va a implantarse en el día 6 o 7, está el trofoblasto, que es la masa celular externa que va a formar la placenta, que es lo que tenemos aquí afuera. En el día 7 a 8, este trofoblasto, bueno, este huevo ya se va insertando a lo que viene siendo la pared uterina, y después del día 8 al 9, se va a formar lo que es el citrotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, que es ahora sí que la materia de estudio, esta parte de aquí, este sincitiotrofoblasto. Ajá. Porque esto es lo que en un momento dado va a condicionar que esta placenta no se inserte de manera adecuada. Bien, ¿qué pasa en la fisiopatología de la preeclampsia? Hay una reducción, obviamente, de la perfusión úteroplacentaria y es secundaria precisamente a esa anomalía que se da en la implantación del sincitiotrofoblasto en la pared uterina. Y bueno, como ven aquí en la imagen, ¿sí? Estas arterias espirales de una mujer normal son vasos sumamente delgados, de baja capacitancia y de alta resistencia. Esta parte de aquí arriba es la luz uterina, o el útero, esta es la decidua y este es el miometrio. Bueno, de su lado derecho está, en esta parte de aquí, vemos cómo se implanta ese sincitiotrofoblasto y las alteraciones anatómicas morfológicas que realizan en esas arterias espirales de la madre. Lo que hacen es que invaden esa decidua y ese miometrio, abriendo camino y secretando ciertas sustancias que cambian la morfología de esas arterias espirales para convertirlas de vasos de alta resistencia y baja capacitancia a vasos de gran capacitancia y baja resistencia. ¿Para qué? Para que haya una muy buena nutrición y riego sanguíneo hacia esa placenta. Eso es lo normal, eso es lo que pasa en un embarazo normal, ¿sí? Pero en una embarazada que va a desarrollar preeclampsia, eso no se lleva a cabo. Hay alteraciones locales del tono vascular y del equilibrio inmunológico y obviamente eso va a favorecer un estado inflamatorio. Esas arterias espirales no se van a convertir en vasos de gran capacitancia y baja resistencia, por el contrario, van a ser vasos que van a tener una alta resistencia con todos los cambios en el endotelio que vamos a ver más adelante y de baja capacitancia. Por eso muchas de las complicaciones también tienen que ver con el crecimiento de ese producto. Entonces, esto es parte de la fisiopatología que ustedes pueden ver dentro de la preeclampsia. Bien, aquí tenemos entonces explicado de manera muy gráfica y sencillita. Tenemos todos los factores de riesgo, ya sean genéticos, ya sean inmunes, ya sean adquiridos, una diabetes gestacional, una diabetes mellitus, una hipertensión crónica, inmunológicos, pues ya dijimos, lupus, miastenia, en fin, genéticos, ya comentamos también, aquellas mujeres que tienen antecedentes de madre o hermanas con preeclampsia, en fin. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí tenemos
que hay un problema en esa implantación uteroplacentaria. No hay una adecuada transformación de esas arterias espirales, no se remodelan de manera adecuada. ¿Y eso qué nos va a llevar? Pues por supuesto que nos va a llevar a una baja o una reducción de la perfusión uteroplacentaria. Y eso en cadenita pues va a traer todo lo demás que vamos a ver y vamos a entender por qué de la sintomatología de la preeclampsia y por qué se dice que es un síndrome y que actúa o que tiene no solo daño en un órgano, sino en varios órganos y sistemas, y que puede ser no uno, sino varios los órganos blancos afectados. Entonces, bueno, pues tenemos una reducción de la perfusión uteroplacentaria. Obviamente eso nos va a llevar a una isquemia tisular, nos va a llevar a una hipoxia placentaria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer o va a condicionar que haya una hipoxia placentaria? La madre va a leer que lo que está pasando es que no hay un adecuado flujo sanguíneo hacia esa placenta. El cuerpo de la mujer así lo va a detectar y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a echar mano de este eje renina-angiotensina-aldosterona para detener volumen. Piensa el cuerpo de la mujer, no se está llevando una adecuada irrigación placentaria, no hay un adecuado flujo placentario, hay hipoxia placentaria, hay que mandar volumen, hay que detener volumen porque muy posiblemente es lo que está pasando y entonces tenemos que mandar volumen. Y entonces echa a andar este eje para detener volumen. Pero esta hipoxia no solamente va a traer el que el cuerpo de la mujer echa a andar este eje renina-angiotensina-aldosterona y aumente la sensibilidad a la angiotensina 2, sino que va a traer otra serie de situaciones como va a ser la isquemia tisular, y esa isquemia tisular a su vez va a traer que la mujer libere ciertas citoquinas, ¿sí?, que van a favorecer en un momento dado que haya un endotelio activado. ¿A qué se refiere con un endotelio activado? Es decir, hay un daño endotelial generalizado. La mujer, el cuerpo de la mujer, entonces empieza a secretar sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa y otros más que en un momento dado van a condicionar que haya ese daño al endotelio. Va a haber disminución del óxido nítrico, que sabemos que es un potente vasodilatador, y sin en cambio va a haber aumento en muchas otras sustancias. Entonces, esta hipoxia va a llevar a que se eche a andar este eje y que aparte el cuerpo de la mujer secrete muchas otras sustancias en un momento dado que van a llevar a su vez a esta isquemia tisular. Obviamente este daño endotelial, ¿a qué nos va a llevar? Pues a vasoespasmo, a escape capilar, activación de la coagulación y demás. Entonces, bueno, pues ya dijimos que está esta falla placentaria, hay una remodelación endovascular totalmente defectuosa, hay una persistencia obviamente del músculo liso en las arterias, va a haber una disminución de los vasos, va a haber un flujo lento, va a haber acumulación de componentes del plasma en las paredes de los vasos, que eso va a condicionar daño endotelial y además va a condicionar otro tipo de alteraciones que ahorita vamos a ver. Obviamente va a haber proliferación de macrófagos, hay una reducción muy importante en cuanto a este flujo y va a ocasionar una hipoxia, pero no solo la hipoxia placentaria, sino va a ocasionar un estrés oxidativo. Entonces, si ustedes se fijan desde esta implantación, pues bueno, se deriva toda la sintomología que conocemos y que si no, bueno, pues vamos a ver ahorita. Esta isquemia tisular, ¿a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que haya factores antiogénicos y metabólicos que se liberen, como ya les comentaba, citoquinas, y un estado extremo de activación leucocitaria en la circulación materna. Va a existir este estrés oxidativo sistémico y se van a liberar una serie de sustancias de radicales libres tóxicos, que obviamente lo que van a hacer es que se perpetúe ese daño endotelial o ese endotelio activado. Así lo van a encontrar en la bibliografía como endotelio activado. Todos estos cambios son cambios proinflamatorios, así también se los van a conocer como cambios inflamatorios o como cambios proinflamatorios.
Ahora, este endotelio que se encuentra activado, pues como ya les comentaba, va a traer por cascada y por añadidura una serie de complicaciones desde, obviamente, una mayor permeabilidad capilar, ¿sí? Los vasos de la mujer, de esta mamá gestante, van a estar permeables, va a haber obviamente ruptura de las proteínas de la unión de ese endotelio y eso va a llevar obviamente a un escape capilar. Va a haber pérdida obviamente del equilibrio entre la prostraciclina y el tromboxano. El tromboxano es un potente vasoconstrictor. Va a haber formación de macrófagos, obviamente va a haber activación de la coagulación, que aquí van a ver ustedes, que favorece la trombocitopenia. Va a haber disminución de plaquetas por consumo, no por destrucción, sino por consumo. Y vamos a tener fuga de constituyentes sanguíneos, como ya les comentaba, estas plaquetas y fibrinógenos, los cuales se depositan en el subendotelio y perpetúan aún más el daño endotelial a esos vasos. Y bueno, pues obviamente todo esto acompañado de un fuerte vasoespasmo. Ajá. Porque les comentaba, bueno, incluso, fíjese que investigando sobre la patología, encontré algunos estudios que comentan que, hablando de la genética, han encontrado que hay un gen en donde descubrieron que hay personas que son menos, pues que en un momento dado tienen más facilidad de perder o de captar el óxido nítrico. Y como yo les comentaba, el óxido nítrico favorece la vasodilatación. Entonces vieron que estas mujeres con esa poca capacidad de captación de óxido nítrico son más propensas a desarrollar preeclampsia. Entonces, bueno, pues como ven, son una serie de factores multicausales, ¿no? Que en un momento dado, cuando nos llega una paciente con preeclampsia, pues en ese momento no podemos tal vez determinar por qué razón, ¿no? Pero sonaba bastante interesante el estudio. Entonces, bueno, pues como les comentaba, todo esto acompañado de un fuerte vasoespasmo. Bien, pero esta isquemia tisular nos va a dar también, obviamente, alteraciones en varios órganos y sistemas. Tenemos como parte de toda esta cascada que se viene arrastrando desde esa mala implantación, pues aparte de la isquemia, el vasoespasmo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que el flujo sanguíneo cerebral se ve disminuido precisamente por ese vasoespasmo, pero no solo a nivel cerebral, sino a nivel hepático. Aquí hay disfunción hepática importante. ¿Qué es lo que pasa con esa cápsula hepática? Se estira, por eso las pacientes con preeclampsia, algunas les manifiestan o les refieren dolor en epigastrio que se recorre hacia hipocondrio derecho. Por esa alteración en la cápsula hepática también, porque puede llegar a producir isquemia. Es tanto el vasoespasmo que llega a tener esta paciente que afecta también el hígado. Entonces, llega a haber incluso una isquemia hepática, ¿sí? Hay isquemia no solo hepática, sino hay isquemia en muchos órganos, como renal, por ejemplo, también. Aquí lo pueden ustedes ver, hay una alteración renal importante, hay mayor resistencia arterial renal aferente, hay una endoteliasis, es decir, es un endotelio inflamado glomerular. Obviamente se bloquean las barreras que permiten la filtración, hay una disminución en la perfusión renal y, por supuesto, hay una disminución en la tasa de filtración glomerular muy importante. Se eleva por consiguiente la creatinina sérica, se eleva por consiguiente el ácido úrico, hay necrosis tubular aguda por llegar a un estado incluso tal de hipovolemia. De por sí sabemos que el embarazo es un estado hipovolémico en estas pacientes, a pesar de que echa a andar ese eje renina-angiotensina-aldosterona, se convierte en un estado aún más hipovolémico. ¿Por qué? Porque es tanto el daño endotelial, como ya lo mencionaba, que hay un escape capilar tan importante que ese líquido, en lugar de mantenerse dentro del torrente y aumentar esa volemia, se fuga al tercer espacio. Por eso la paciente presenta edema importante.
Sabemos que ya no lo consideran como un punto cardinal dentro de la preeclampsia, pero sin embargo existe, por supuesto que existe, ¿sí? ¿Por qué? Por toda esta cuestión fisiopatológica que les mencionaba. Entonces, pues bueno, como ustedes verán, no solamente es la elevación de la presión nada más como tal, sino todos aquellos cambios fisiopatológicos que ocurren en más de un órgano. ¿Qué es lo que pasa con esta paciente que tiene vasoespasmo? Pues obviamente va a presentar hipertensión arterial considerable, va a aumentar la poscarga. Pues, ¿qué es la poscarga? Bueno, pues es la resistencia vascular periférica, va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber una remodelación ventricular. En algunas pacientes, si a esta remodelación le agregamos una disfunción ventricular y una disfunción pues diastólica, vamos a tener una condición grave que se llama edema pulmonar. Entonces, pues no solo afecta hígado, riñón y cerebro, sino llega a afectar corazón también y pulmones, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Llegan a haber cardiopatías sumamente importantes. Entonces, esto es parte de la fisiopatología. Ahora, aquí sí quiero hacer una connotación y que quede bien claro en cuanto a lo que es la situación a nivel cerebral, porque lo vamos a ver más adelante en la eclampsia. Ahorita no se los menciona así a fondo, porque es algo que nos debe quedar bien puntual para cuando hablamos de eclampsia. Y cuando hablamos de un problema de vasoespasmo y de estas presiones arteriales altas, obviamente nos va a llevar a una hiperperfusión cerebral. Muchos pensamos que es el contrario, que hay hipoperfusión. Y como vamos a ver más adelante, en la patología de la eclampsia, lo que está y que tiene mayor sustento fisiopatológico es por el contrario, es esa hiperperfusión cerebral. Pero más adelante, les repito, vamos a ver por qué se da. Entonces, bueno, por eso estas pacientes con preeclampsia llegan con algunas alteraciones neurológicas. ¿Cuáles? Pues cefalea, fosfenos, acúfenos, algunas ya cuando estamos hablando como tal de una eclampsia, pues bueno, van a tener alteraciones del estado de conciencia. Pero por eso la paciente con preeclampsia, sobre todo obviamente con criterios de severidad, pues va a llegar con datos de vasoespasmo, que anteriormente así se conocía, y que son estos, y por eso se dan. Ajá. Entonces, bueno, esta es la fisiopatología a grandes rasgos de la preeclampsia. Como ustedes ven, es compleja, es muy amplia y tienen que ver muchos órganos y sistemas. Ajá. Entonces, esta es parte de ella. Y bueno, aquí pues obviamente hay que puntualizar también que no solo hablamos de isquemia, no solo hablamos de vasoespasmo, no solo hablamos de alteraciones en la coagulación, hablamos de un escape capilar importante que nos va a generar aún más edema, más proteinuria y más hemoconcentración. Entonces, esto, como ustedes ven, pues es parte de. Y obviamente, pues todos los problemas de coagulación que trae, ¿ok? Entonces, aquí es otro esquema que está muy resumido. En él les meto en la parte de abajo ya propiamente lo que es HELP, como parte de una complicación de la preeclampsia. No nos vamos a meter en lleno en el HELP porque nos va a dar mucho menos tiempo de hablar. Este es un síndrome que forma parte de, se puede decir entre comillas, complicación de la preeclampsia, pero no lo vamos a mencionar ahorita porque es bastante amplio. Pero sin embargo, en algunas pacientes que presentan preeclampsia pueden llegar a desarrollar HELP. Entonces, bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de preeclampsia? La preeclampsia se divide en dos, tiene dos clasificaciones y en base a eso pues vamos a hacer el diagnóstico. Tenemos preeclampsia leve, que se presenta después obviamente de la semana 20 de gestación, durante el parto o en las primeras 6 semanas después de y las presiones sistólicas van a estar, se va a considerar con presiones sistólicas mayores a 140 y diastólicas mayores a 90.
Va a haber proteinuria, hay una regla de 3, proteinuria, más de 300 miligramos en una recolección de orina de 24 horas o su equivalencia en una tira reactiva, que es la forma pues menos certera de diagnosticarla. Lo conveniente y lo adecuado es que se haga esa recolección de 24 horas de orina. Pero bueno, con el simple hecho de tener una tensión arterial de 140/90, consideramos ya que esa paciente puede estar desarrollando una preeclampsia leve. Obviamente se tendrán que hacer todos los estudios paraclínicos para que se pueda diagnosticar. ¿Cuáles son? Biometría hemática, química sanguínea, obviamente pruebas de función hepática, tiempos de coagulación y ego. Y la otra parte de la preeclampsia y que ya se considera como tal parte de un código Mater, pues es la preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia severa, también la pueden encontrar así, y se presenta obviamente después de la semana 20 de gestación, durante el parto o en las primeras 6 semanas posteriores a y ahí vamos a considerar presiones sistólicas por arriba de 160 y diastólicas por arriba de 110, proteinuria mayor de 2 gramos en una recolección de orina de 24 horas, o eso equivalente a la tira reactiva, creatinina sérica por arriba de 1.2 miligramos sobre decilitro, trombocitopenia, es decir, disminución de plaquetas, de recuento plaquetario por abajo de 100,000, incremento de la DHL por arriba de 600 unidades, elevación al doble de las transaminasas hepáticas, que es la TGO y la TGP, va a haber cefalea, alteraciones visuales y auditivas, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, oliguria va a ser considerada menos de 500 mililitros en 24 horas y restricción en el crecimiento intrauterino. No en todas las pacientes se da, pero puede ser. Puede ser una complicación para el producto y también puede ser uno de los síntomas a valorar en este tipo de pacientes. Entonces, así es como se va a hacer el diagnóstico, para que en un momento dado determinemos que hay una preeclampsia con criterios de severidad. Basta y sobra con que yo tenga una paciente que me llegue al área de urgencias, que me llegue al área de choque con una TA por arriba de 160, 110. Con eso es más que suficiente. Obviamente una mujer embarazada de más de 20 semanas, para que se considere como una preeclampsia con criterios de severidad. No nos vamos a esperar, obviamente, a activar el código y a realizar todo el algoritmo para ello hasta que tengamos paraclínicos, ¿verdad? Entonces, bueno, con ese simple hecho ya tenemos un diagnóstico diferencial como tal. Ya después, bueno, se valorará y se interrogará en un momento dado antecedentes y demás, y obviamente se valorarán los estudios, los paraclínicos, para determinar qué órgano blanco tenemos ya dañado. Pero de primera instancia, que es lo más común, son pacientes que llegan hipertensas, algunas de ellas ni siquiera han manifestado como tal algún dato de vasoespasmo, pero sin embargo sí hipertensas. Entonces, con eso es más que suficiente para que en ese momento se haga un diagnóstico inicial. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bien, aquí igual lo vamos a dividir para lo que es la preeclampsia leve y lo que es la preeclampsia con criterios de severidad. Para la preeclampsia leve, obviamente esta paciente tiene que ser manejada en un segundo nivel de atención. Sumamente importante esta parte. Sí la pueden manejar a lo mejor en primer nivel en la parte de los médicos familiares y los centros de salud, pero lo más conveniente es que sea manejado ya por un especialista. Obviamente esta paciente tiene que tener, obvio, una historia clínica completa, una hoja de referencia para el manejo y tratamiento, y la resolución del embarazo pues obviamente quedará a cargo y lo determinará el especialista. Se requiere, como les comento, que sea de preferencia un médico especialista el que lleve el manejo de estas pacientes para la prescripción médica. Son pacientes que pueden irse a casa, que pueden ser manejadas con algunos antihipertensivos, como normalmente el alfametildopa, y que tienen que tener un control muy estricto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga una preeclampsia leve no quita en algún momento dado
que esta paciente pueda llegar a presentar una preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, pues son pacientes que pueden ser manejadas de manera externa en su casa, obviamente con su tratamiento y su seguimiento con su médico especialista. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las pacientes cuando son diagnosticadas ya como tal con una preeclampsia con criterios de severidad? Ahí es un escenario totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya se tiene que activar algo que ya yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, que es un código MATER. Y se tiene que echar a andar un equipo de respuesta inmediata, un equipo aéreo. Esta respuesta inmediata de un equipo multidisciplinario, es decir, de este equipo aéreo ante una emergencia que pone en riesgo inminente de muerte a la madre o al binomio. Y estas son las causas, y como ustedes ven, las dos primeras, entra preeclampsia con criterios de severidad y eclampsia. Continua hemorragia, síndrome de HELLP y sepsis. Entonces, el escenario con esta paciente es totalmente diferente, ya no puede ser manejada de manera externa en domicilio, tiene que ser ya internada, tiene que ser hospitalizada y tiene que ser un equipo multidisciplinario el que la maneje y el que decida en un momento dado si se pone o no se pone fin a ese embarazo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, el tratamiento ya es totalmente distinto, cambia de manera radical. ¿Qué es lo que pasa? Pues estas pacientes tienen que ser manejadas en segundos o tercer nivel, en su preferencia que cuenten con áreas de terapia intensiva, que cuenten con áreas de urgencias y de choque, obviamente. Son pacientes que en un momento dado, si así se considera, pues las tendremos que dejar en ayuno, tienen que estar en decúbito lateral izquierdo para favorecer en un momento dado que no haya una compresión uterina hacia la vena cava. Tienen que tener accesos vasculares permeables, tienen que tener sondas vesicales porque se tiene que llevar un control estricto de líquidos con ellas, se tiene que estar midiendo presiones arteriales de manera frecuente, así como la frecuencia cardíaca fetal, y el manejo con los medicamentos antihipertensivos que ahorita vamos a ver, aparte del neuroprotector, por supuesto. Y algo bien importante, el embarazo tendrá que considerarse si se debe de interrumpir en un plazo no mayor a 6 horas. Esto, no toda paciente que tiene preeclampsia se tiene que hacer cesárea, se valorará por supuesto muchas otras condiciones, algunas de ellas pueden llegar a un parto sin ningún problema, famoso parto humanizado, pero se tiene que resolver de preferencia dentro de las primeras 6 horas posteriores al evento o a la activación. Y aquí, como dice, si el embarazo se encuentra entre la semana 28 a 32, se debe de iniciar una aplicación de un esquema de inductores de madurez pulmonar. Entonces, como ven, el escenario es muy diferente. Ok. ¿Qué es el equipo de respuesta inmediata obstétrico? Lo componen, como ya dijimos, un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, cuya función es optimizar el sistema de atención y los recursos hospitalarios. Tenemos que tener médico gineco-obstetra, enfermeras, médico intensivista internista, pediatra, por supuesto, médico anestesiólogo, inhaloterapia, trabajadoras sociales, laboratorios, ultrasonidos. Vamos a realizar el ABC, que es identificar, tratar y trasladar si es necesario a una unidad de toco, a una unidad de choque, a una unidad de cuidados intensivos adultos, o si dentro de nuestro centro donde trabajamos no lo tenemos, pues trasladarlo al lugar donde sí cuenten con estos recursos, porque se convierte como tal en una emergencia obstétrica. Bueno, aquí vienen detallados las funciones de algunos de los integrantes del equipo aéreo y viene el coordinador, subdirector médico. Claro que la parte administrativa es importante porque si no contamos con los recursos necesarios en nuestro centro de trabajo, pues esa parte administrativa tendrá que moverse para buscar el lugar o el mejor lugar donde esa paciente pueda ser manejada o pueda ser manejada de manera adecuada. Tiene que haber un líder, por supuesto, y normalmente pues es el médico especialista. Si ustedes revisan las guías de práctica clínica sobre triaje obstétrico y código MATER,
Menciona que de preferencia tiene que ser el médico intensivista, si en su caso no lo hay, un médico internista o un médico ginecobstetra que esté especializado en medicina crítica. Esto no quiere decir que un código mater por preeclampsia con criterios de severidad no pueda ser manejada por un médico ginecobstetra nada más o por un médico general. Claro que un médico general capacitado, mis respetos, puede manejarles un código por preeclampsia severa, por supuesto que sí. Conozco muchos médicos generales que están capacitados para ellos y la verdad es que mis respetos porque ellos son finalmente quienes sacan a las pacientes adelante. Entonces, aquí la cuestión es que el personal esté capacitado en la atención a este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada uno de ellos? Bueno, si ustedes ven la literatura y las guías de práctica clínica, viene así como que muy puntualizado lo que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, bueno, tenemos aquí, en cuanto al personal médico especialista en ginecobstetricia, maneja el problema obviamente en su área, desde la fase diagnóstica hasta el establecimiento de plan de manejo integral, en conjunto con los demás miembros del equipo, realiza el rastreo ultrasonográfico, tiene que vigilar la vitalidad fetal, tiene que vigilar esa placenta, porque parte de las complicaciones en un momento dado que puede haber por preeclampsia con criterios de severidad, si no se maneja a tiempo, es un abruptio placentario. Entonces hay que manejar, el médico ginecobstetra tiene que vigilar esta parte. Obviamente efectúa una exploración de la pelvis, tiene que manejar la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, valorarán si se continúa el embarazo, si se puede o en un momento dado si es necesario que se haga ya la resolución del mismo. Bien, ¿qué va a hacer el médico anestesiólogo? Pues bueno, tiene también que conocer e identificar las condiciones materno-fetales para un manejo anestésico adecuado si es que la paciente va a ser sometida a alguna cesárea. Participa activamente en la reanimación hemodinámica durante el proceso quirúrgico. El especialista neonato, o en su caso el pediatra, bueno, pues revisará los antecedentes sobre la evolución del embarazo y la patología y va a identificar las condiciones fetales para preparar en un momento dado el área de reanimación para ese bebé. Y el médico general, bueno, pues puede actuar en un momento en coordinación con el médico obstetra si ahí se requiere la terminación de ese embarazo por una cesárea. Bien, ¿a qué compete enfermería? Pues bueno, enfermería va a estar dividida. En este caso vamos a tener primero a la enfermera A, que es la que se va a encargar del brazo izquierdo, se va a encargar de todo el monitoreo hemodinámico, va a tomar y va a valorar signos vitales. En este caso obviamente nos interesa mucho la presión arterial. Claro que se tiene que verificar los demás signos y aquí tenemos que estar muy al pendiente de la frecuencia respiratoria una vez que hayamos iniciado la neuroprotección. Todas aquellas pacientes con preeclampsia con criterios de severidad que obviamente son manejadas con neuroprotector, tenemos que vigilar frecuencia respiratoria y ROTS. Entonces, forma parte de lo que a la enfermería le corresponde. Si se requiere una intubación, obviamente asiste al médico en la intubación, pues lo que son el cuidado a la vía aérea, por supuesto, instalación de invasivos como sonda vesical, sonda gástrica, instalación de catéteres venosos centrales o periféricos, y forma parte del equipo que entrega al paciente el servicio que se va a determinar a dónde se va a mandar. La enfermera B se encarga del brazo derecho, que se va a encargar de todo lo circulatorio. También se va a encargar de canalizar accesos vasculares periféricos, va a tomar muestras de laboratorio. Si se requiere una glucometría capilar, va a realizar pruebas de orina, en este caso con las tiras, si es que se cuenta con las tiras en el lugar donde se trabaja, va a administrar medicamentos y va a dar vigilancia al estado neurológico. Les comentaba, esto es sumamente importante, que se valore con estas pacientes que ya están con un neuroprotector. La enfermera SEO circulante pues va a ayudar a la preparación de medicamentos, va a proveer el material de curación, preparar soluciones, va a estar al pendiente de la caja roja, del manejo del carro rojo.
En algunos hospitales se conoce como caja roja, en algunos otros la conocen como caja guinda, pero básicamente es la caja que se utiliza para el manejo de las pacientes que llegan por preeclampsia o por eclampsia. Ajá. Hay otra caja, en algunos lugares se conoce como caja rosa, en donde se tiene el material, más bien los medicamentos y soluciones para el manejo de la paciente por hemorragia. Entonces, sí se llegan a definir por color, obviamente, les repito, cambia de acuerdo al lugar donde estamos trabajando. Pero, ¿qué va a tener la caja roja? Va a tener sulfato de magnesio, va a tener gluconato de calcio, va a tener como antihipertensivos nifedipino de 10 miligramos, hidralacina IV, hidralacina vía oral. En algunas cajas rojas agregan alfa-metildopa, se va a tener gluconato DFH, por supuesto, y dexametasona. Básicamente, esos son lo que tienen las cajas rojas. Algunas, depende de la institución en la que se trabaje, tendrán algunas cosas más, pero por lo regular es lo que tenemos en estas cajas rojas. Y el enfermero D que se va a encargar, o enfermera D, se va a encargar de la cuestión administrativa, obviamente va a llevar el control de los tiempos, va a llevar el control de los medicamentos, de las soluciones, si se requiere algún hemoderivado, va a llevar el registro de las cuestiones clínicas, de los datos clínicos de la paciente, y pues bueno, se va a encargar de toda la cuestión administrativa, que en ese lugar se solicite ficha de identificación, pulsera, requisita hoja de evaluación inicial si es que lo solicitan, en censos del servicio y demás. Entonces, esta es la manera en la que enfermería se divide el manejo de una paciente con preeclampsia con criterios de severidad. Teóricamente deberían de ser 4 enfermeras las que estén asistiendo a esta paciente. Esta paciente es considerada como una emergencia ya de tipo obstétrico, entonces tiene que ser manejada en áreas donde se cuente con esto mínimo necesario. Obviamente, pues necesitamos servicios de camillero, ultrasonido, hemoderivados, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora propiamente de lo que es la neuroprotección y con qué lo vamos a dar, pues se va a dar con el sulfato de magnesio. Se va a dar como un preventivo de estas crisis convulsivas. ¿Cómo va a actuar el sulfato de magnesio? Bueno, pues es un antagonista competitivo de los canales de calcio en el músculo liso del vaso, por lo que se considera como un estabilizador de la membrana. Entonces, es un antagonista de receptores NANDA de las neuronas y activa las acuaquinolonas a nivel del sistema nervioso central y eso elimina, por consiguiente, el edema del astrocito. Ese es un mecanismo de acción que tiene el sulfato de magnesio y por eso es que se considera la elección o la primera elección para este tipo de pacientes. Ahorita no recuerdo bien cuáles son las acuaporinas que en un momento dado activa en el sistema nervioso central para evitar o disminuir que haya edema, pero sí está comprobado que también actúa a ese nivel. ¿Cómo se va a manejar? Bueno, pues lo que ya sabemos y conocemos como el famoso protocolo SUSPAN. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a dividir en dosis de impregnación y en dosis de mantenimiento. La dosis de impregnación va a ser, aquí cambia un poquito de institución a institución, pero finalmente de lo que se trata es que sean 4 gramos de impregnación y 10 gramos de mantenimiento. 4 gramos los tenemos que aforar, en algunas instituciones se aforan a 250 de solución, puede ser salina, puede ser glucosada al 5%, no hay ningún problema, para pasar de 15 a 20 minutos. Y el de mantenimiento van a ser 10 gramos aforados a 500 mililitros de solución salina. Hay instituciones donde lo aforan a 1000. No importa, el chiste es que sean 10 gramos para que se pase a 1 gramo por hora. Independientemente si lo aforamos a 1000 o lo aforamos a 500 mililitros, aquí la cuestión es que sea 1 gramo por hora.
Entonces, este es el famoso protocolo SUSPAN, que muchos conocemos ya y que está de alguna manera, estandarizado y además probado que funciona con estas pacientes como preventivo de las crisis convulsivas. Incluso, pues, el sulfato de magnesio también se utiliza en un momento dado para tratar de yugular crisis convulsivas. Entonces, bueno, esto es lo que utilizamos con una paciente con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar la toxicidad. Dice en la literatura que más de 9 miligramos sobre decilitro de magnesio puede haber pérdida de los reflejos, en este caso del reflejo patelar o de los reflejos osteotendinosos. Más de 12 miligramos hay parálisis respiratoria y más de 30 paro cardíaco. Por eso les comentaba que con estas pacientes es sumamente importante tener presente que hay que vigilar la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y los reflejos osteotendinosos, porque obviamente en un área donde tenemos a la paciente, llámese choque, llámese toco, llámese donde la tengamos en ese momento, pasando una dosis de impregnación o de mantenimiento con sulfato de magnesio, pues a la mano no vamos a tener en ese momento los paraclínicos para determinar cuánto tiene de magnesio, ¿verdad? Pero sí podemos estar checando la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y los ROTS. Conveniente es también que estas pacientes estén conectadas a un monitor, por supuesto que sí, porque hay que vigilar ese ritmo cardíaco. También hay alteraciones a nivel cardíaco. Pero lo primero que nos va a manifestar la paciente va a ser pérdida de los reflejos, en este caso patelar. Entonces, eso sí lo podemos hacer en el área en donde estemos. Y eso nos compete al final de cuentas a nosotros, a enfermería, y tenemos que vigilarlo. Entonces, si tenemos una paciente que empieza a manifestar datos de toxicidad, pues tenemos un antídoto, y en este caso el antagonista, pues como ya mencionamos en la parte de acá arriba, ¿sí? Su antagonista, pues es el gluconato de calcio. Entonces, el tratamiento para la toxicidad va a ser gluconato de calcio, de preferencia vamos a empezar con 1 gramo IV en 10 minutos, ¿vale? Entonces, este es el esquema neuroprotector para estas pacientes. Bien, ¿cuáles van a ser los medicamentos para las crisis hipertensivas? Vamos a ver las vías y las dosis de administración. Y tenemos, en primer lugar, el nifedipino. Podemos administrar 10 miligramos por vía oral, nunca, y pasar simultáneamente cargas, obviamente, de solución cristaloide. Solo en caso de que la presión arterial diastólica continúe siendo por arriba de 110, se repetirá las dosis cada 30 minutos por la misma vía. Dosis máxima de 30 miligramos, no más. Las guías de práctica clínica nos mencionan que de primera línea está el abetalol. En muchas de las instituciones en nuestro país no contamos con el abetalol, pero sí contamos con la hidralacina, y dentro de esas guías de práctica clínica se considera como sustituto del abetalol la hidralacina. Y tenemos la hidralacina, se tiene que administrar un bolo inicial de 5 miligramos, el ámpula la vamos a forar en 20 mililitros de solución y se van a administrar bolos de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos. La dosis máxima de 20 a 30 miligramos, no podemos administrar más. Del abetalol, de todas maneras, aquí se los puse, pero les comento, no sé si en algunas de sus instituciones lo tengan, pero este es el esquema que se utiliza. Se utiliza iniciar con 20 miligramos IV, seguidos de intervalos de 40 a 80 miligramos cada 10 minutos hasta una dosis acumulada máxima de 220. No podemos utilizar más de 220 miligramos. Y una vez que está estabilizada la paciente, pues se debe de continuar con un tratamiento con los siguientes medicamentos. Tenemos el alfametildopa vía oral, una vez que está estabilizada, por supuesto, la TEA, ¿vale? Alfametildopa, hidralacina vía oral o nifedipino, 10 miligramos vía oral cada 8 horas. Este es el esquema que se utiliza con las pacientes embarazadas que están con preeclampsia con criterios de severidad.
Hasta aquí, no sé si haya alguna duda o algún comentario. Me gustaría saberlo, no sé si se pueda, maestra, por favor. Hasta ahorita solamente hubo un comentario y nos decían que la preeclampsia leve no existía. Bueno, pues la teoría que yo revisé, sí la maneja como preeclampsia leve. Que la preeclampsia se sigue dividiendo en preeclampsia leve y preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia severa. No sé en qué bibliografía venga sustentado el que no existe la preeclampsia leve. Le comento porque se consideran estos 4 estados hipertensivos y dentro de ellos está la preeclampsia y por las cifras tensionales de 140-90, si se revisan las guías de práctica clínica, así viene. Entonces, no sé, la verdad, desconozco en qué bibliografía esté sustentado el que no exista. Si la tiene, pues bueno, sería muy enriquecedor, ¿no?, que no la hiciera llegar. Perfecto. Para que nos comente nuestro colega dónde vio la bibliografía, donde dice esa parte que no existe. Y bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Nuestra colega Maribel González dice: buenas noches, ¿el gluconato de calcio en cuánto se diluye cuando hay toxicidad? No hay un estándar para decir en tanto lo puede diluir. Lo puede diluir desde en 20 mililitros sin ningún problema. Se puede pasar, mientras se pase en 10 minutos, no menos de 10 minutos, pero no hay un estándar como tal. Obviamente hay que valorar, por supuesto, y eso vuelvo a lo mismo, nos compete a nosotros enfermería. Tengo que valorar el acceso vascular que tengo, la calidad del acceso vascular, y tengo que valorar el calibre y demás del acceso vascular que tengo para determinar si puedo pasar algún líquido o algún medicamento o alguna solución, en cuánto tiempo y en qué condiciones de dilución. Pero con 20 mililitros que lo diluya es más que suficiente, no hay ningún problema por eso. Y les repito, no está como tal así que estandarizado en tantos mililitros, no pasa nada. Gracias, licenciada. También tenemos por aquí otra pregunta. Nuestra colega Moncada nos dice: buenas tardes, ¿la albúmina también se considera neuroprotector? No, en realidad no. La albúmina es una proteína que forma parte de la sangre y la albúmina más bien se utiliza en lugar de aquellos expansores del plasma. Ahorita ya no es muy común que se utilicen expansores del plasma. Ajá. Entonces, ¿por qué no se utiliza en todos lados la albúmina? Porque es muy cara y viene pues muy poquito, de 50 mililitros, pero más bien es una proteína y se utiliza precisamente como un expansor, no tanto como un neuroprotector, ¿no? Gracias, licenciada Reina. Una pregunta más. La licenciada Alicia Perea nos dice: en la preeclampsia leve, ¿cómo es el reposo? Bueno, ahí ya se tendría que considerar muchas otras condicionantes de esta paciente: preeclampsia leve, las cifras tensionales que tiene, por supuesto, la actividad a la que la paciente se dedica. O sea, básicamente eso se refiere al reposo, no tanto que tenga que estar las 24 horas en un reposo absoluto, no, ya ahí se considerará y lo hará la parte médica en un momento dado. ¿Qué cambios en el estilo de vida tiene que tener? Que por supuesto esa paciente con preeclampsia leve o sin criterios de severidad, en algunos lugares así se conoce, preeclampsia sin criterios de severidad o leve, puede realizar. Hay algunas pacientes que tienen preeclampsia leve que, bueno, pues
tendrán que hacer su cambio en el estilo de vida, cuidar su peso, cuidar su dieta, en fin, pero no quiere decir precisamente que el reposo sea absoluto, ¿eh? O sea, no, no precisamente. Gracias, licenciada Reina. Le hago llegar un comentario de la colega Gisela Araujo y dice excelente presentación, muy didáctica y bien sustentada. Gracias. La licenciada Ceci Méndez nos dice buenas noches. ¿El bicarbonato solo debe ser en fisiológica y glucosada? ¿El bicarbonato? Sí, el bicarbonato. Ah, caramba. No, bueno, ahorita no estamos mencionando sobre el bicarbonato. Sí forma parte en algunos lugares de la caja roja, por supuesto, pero ahorita no lo hemos mencionado porque ahorita el bicarbonato en esta parte de la presentación no es parte del tratamiento como tal. Ajá. Entonces no lo hemos mencionado por eso, pero el bicarbonato incluso lo puede pasar directo, o sea, los frascos de bicarbonato en un paciente adulto que está con una acidosis, pues se pasan directo sin ningún problema, ¿no? No sé si a lo mejor se esté confundiendo, en lugar de bicarbonato se refiere a gluconato. Yo creo que sí, licenciada. Vamos a esperar a Sí, ver que nos haga bien la pregunta, así ¿verdad? es. Probablemente se Ah, confundió. yo creo, porque no. Ujú, Ajá. Por aquí vamos a continuar. ujú. Bueno, igual es un comentario de la licenciada Isabel Bautista y dice, claro que sí existe la preeclampsia leve y esta te da la oportunidad de evitar complicaciones. Por supuesto, si se identifica a tiempo, podemos evitar que esa paciente, como ya les mencionaba, se complique una preeclampsia con criterios de severidad. Posiblemente lo que la compañera se refería es que hay bibliografía que la menciona sin criterios de severidad. Ajá. Pero al final de cuentas es una preeclampsia leve, porque las cifras tensionales se manejan de 140 como sistólica, 90 diastólica. Ajá. A lo mejor a eso se refería la compañera, que tal vez en el lugar de trabajo la bibliografía que haya revisado la haya encontrado como sin criterios de severidad. Cuando hablamos de criterios de severidad, ya les mencionaba, con uno de todos los criterios que yo les mencioné, la paciente presenta, en automático se convierte en una preeclampsia con criterios de severidad, ya sea porque llegue con una TA mayor a 160/110 o porque identifiquemos que tiene daño a un órgano blanco. En automático, con cualquiera de todas ese listado que yo les mencioné, llegue nuestra paciente, en automático se convierte en una preeclampsia con criterios de severidad. Yo me quiero suponer que eso se refería a ella, ¿no? Que a lo mejor la literatura que ella ha revisado se maneje como sin criterios de severidad, ¿no? Claro que sí. Sí, esa puede ser la Yo situación. creo, Sí, sí. gracias, licenciada Reina. Uh-huh, Hay una pregunta más. uh-huh. Nuestra colega Ramos nos dice, si la paciente llega a convulsionar, ¿se puede usar aún el diazepam o de nuevo la dosis de impregnación? Ah, ok. Bueno, esa pregunta, si me espera la compañera, con todo gusto la resolvemos en la segunda parte, que es cuando vamos a hablar de eclampsia. Ok, Si les parece bien, para que no nos adelantemos, eso lo vamos a ver en esa parte. perfecto. Todavía hay más Ajá, preguntas, licenciada Reina. ¿Gusta que ujú. les demos respuesta o continuamos con el tema? Usted Eh, indíquenos. pues si quiere unas 2 preguntas más y continuamos con el tema sin ningún problema. Perfecto. Sí, muchas gracias. Le voy a hacer llegar esta pregunta. Ujú. Nos dicen, ¿qué probabilidad hay de que una paciente presente preeclampsia vuelva a presentar en otro embarazo? Altísima, es alta, por eso les comentaba que dentro de los factores eh, preconcepcionales en un momento dado que puede tener la paciente es esa. Si en un embarazo previo presentó preeclampsia,
corre un riesgo muy alto de que en este embarazo actual la vuelva a presentar. Eso está muy descrito en la literatura y claro que sí, sucede. Gracias, licenciada Reina. Aquí viene otra pregunta. Nos dice, ¿cómo es el sulfato? Los 10 gramos en 1000 mililitros. Puede ser aforado esos 10 gramos a 1000 o puede ser aforados a 500, depende de la institución y del protocolo que lleven. O sea, todo es protocolo SUSPAN. El SUSPAN habla de 4 gramos de impregnación y 10 gramos de mantenimiento. Ya cada institución determina en un momento dado si lo afora los 4 gramos a 500 los 4 gramos a 250 y los 10 gramos a 500 o esos 10 gramos los afora a 1000. No importa, aquí la cuestión es que pase a 1 gramo por hora, independientemente de cuánto lo esté aforando. Obviamente hay lugares en donde se prefieren aforar a 500 porque vamos a meter menos líquido, de por sí ya estamos metiendo carga, porque parte del tratamiento es carga de cristaloide. Estamos hablando que es una paciente que tiene hipovolemia. Aunque la veamos edematizada, finalmente hay hipovolemia. Como ya mencionamos, hay daño endotelial, hay un escape tisular importante, entonces todo ese líquido, en lugar de quedarse en el torrente sanguíneo, pues escapa a tercer espacio. Entonces, son pacientes que necesitan líquido, agua, pero tampoco se trata de encharcarlas. Entonces, hay lugares donde las cargas se manejan normalmente de 300 mililitros aproximadamente de solución Harman de preferencia. Entonces, si ya estamos metiendo una carga y además de eso estamos viendo que la paciente está oligúrica, pues voy a cuidar ese control de líquidos, me voy a ir con tiento. Entonces, por eso en algunos lugares prefieren aforar los 10 gramos a 500 mililitros. Ok, muchas gracias, licenciada Reina. Ya nada más la última pregunta. Sí, adelante. Por el momento ya posteriormente haremos todas las demás. Nos Sí, claro dice, que sí. sí, el colega Carlos Alberto Flores pregunta, ¿cuándo se detecta a una paciente con preeclampsia severa en un primer nivel de atención y no hay suficiente personal de enfermería? ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Bueno, híjoles, está complicado el asunto porque las guías de práctica clínica dicen que un código, en este caso por preeclampsia con criterios de severidad, debe de echarse a andar un equipo de respuesta inmediata en el lugar en el que se identifica. Yo tengo que pedir ayuda y realizar el procedimiento de código mater para esta paciente donde lo esté identificando. Es como el paro cardíaco. Si yo identifico un paro cardíaco en la sala de espera del hospital, ¿sí? O en la consulta externa más bien del hospital, pues tengo que iniciar ese RCP en la consulta externa del hospital, ¿verdad? El RCP lo tengo que iniciar en donde está el paciente y donde se identifica que el paciente está en paro. Lo mismo aquí, se dice que tiene que echarse a andar este código mater y la atención se tiene que dar en el lugar en el que se identifica. Aquí la pregunta, la verdad es que está complicada de responder porque ya depende también de cada institución cómo tenga estandarizado y protocolizado. Lo correcto sería que en el lugar en el que se identifique, así sea en un primer nivel, en un centro de salud, se tiene que dar la atención. No se puede decir a esta paciente, toma, te doy tu hoja de referencia y vete al hospital, porque no sabemos en el trayecto si esa paciente convulsione, si esa paciente tenga un desprendimiento de placenta, si esa paciente presente alguna otra alteración. Entonces, lo correcto es iniciar en donde está identificado el problema. Vamos, sabemos y como yo les decía en la presentación, pues sí tiene que haber un equipo especializado, pero si no se cuenta con él, pues es obligación también de la institución capacitar a su personal para que sepa cómo manejar este tipo de pacientes. Les repito, es lo mismo, todos tenemos que estar capacitados en RCP,
Porque no me digan que un paciente que cae en paro en el centro de salud, pues ¿a poco no le van a hacer nada? O sea, se tiene que hacer algo. Aquí lo mismo, tienen que iniciar este protocolo con esta paciente. Ya el manejo que se va a dar a posteriori con ella, bueno, una vez que la paciente sea trasladada a un segundo o tercer nivel, claro, pero de que se tiene que iniciar con este protocolo de código, se tiene que iniciar. Les repito, aquí es bien importante que se capacite al personal. Incluso en los hospitales de segundo y tercer nivel, no siempre se cuentan con las 4 enfermeras, o sea, eso es lo ideal, eso es lo que nos dicen las guías de práctica clínica, eso es lo que nos dice la teoría, pero a veces estamos 1 o 2, nada más, pues tendremos que hacer las funciones de las 4, pero el chiste es que esa paciente reciba la atención inmediata. Ok, muchísimas gracias, licenciada Reina. Pues ya hasta aquí concluimos ahorita con estas preguntas. Más adelante continuamos con las demás. Ok, bueno, entonces estos son, como les mencionaba, los medicamentos que se utilizan, los medicamentos antihipertensivos que vamos a utilizar en esta paciente que nos llega con una preeclampsia severa con criterios de severidad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de eclampsia. La palabra eclampsia viene del griego eclampsis, que significa brillantez, destello, fulgor, resplandor, y es decir, se refiere básicamente a ese inicio brusco de las crisis convulsivas. Y los primeros que lo identificaron fueron los griegos, por eso de ahí viene esa palabra, eclampsis. Y eso significa destello. Por consiguiente, preeclampsia pues significa previo al destello, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de eclampsia? Eclampsia se define como la ocurrencia de novo, es decir, de inicio nuevo, ¿sí? De crisis convulsivas, obviamente y usualmente son tónico-clónicas en una mujer embarazada o puérpera en ausencia de otra condición causal. Es decir, que esta paciente no es epiléptica o no ha tenido en ese momento un trauma cráneoencefálico o demás, se va a considerar que es preeclampsia. Y suele estar acompañada de un trastorno hipertensivo, pero no es siempre requerido. ¿Por qué se los pongo en grande? Porque normalmente nos dicen que sí, la eclampsia es una complicación de la preeclampsia. Sí, así se considera dentro de la teoría, pero no toda paciente eclámptica tuvo previo un trastorno hipertensivo como la preeclampsia, ¿eh? O sea, no siempre, no siempre. Eso nos genera así como que cierta duda, pero vamos a ver más adelante por qué es que está visto que no todas las eclámpticas cursaron con un estado hipertensivo como la preeclampsia previo a presentar las crisis convulsivas. Entonces, este es el concepto de eclampsia. Y vamos a continuar. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues volvemos a lo mismo, embarazos múltiples, normalmente embarazos gemelares, antecedentes de preeclampsia en embarazos previos, que la paciente tenga diabetes gestacional, el SAOS, yo creo que la mayoría sabemos lo que es SAOS, el ES también, edad materna menor a 20 años o mayor a 35 años, enfermedad renal crónica o reproducción asistida. Si ustedes se fijan, son factores de riesgo muy parecidos a los de la preeclampsia. ¿Cómo se va a hacer este diagnóstico diferencial? ¿Cómo vamos a diferenciar que esta paciente embarazada de más de 20 semanas de gestación, que me llega convulsionando, en realidad esa crisis convulsiva se puede diagnosticar como preeclampsia o no? Si es menor a 20 semanas, por lógica y consiguiente no es una eclampsia, se puede considerar que puede ser originado por un embarazo molar. Si los síntomas neurológicos son persistentes en esta paciente que me llegó convulsionando, puede ser y normalmente es porque tiene alteraciones neurales primarias de otro tipo.
Incluso pacientes que tienen anemia, que tienen trombocitopenia o que tienen alguna falla renal, son pacientes que cursan con microangiopatías, entonces también pueden desarrollar crisis convulsivas, no precisamente eclampsia. Yo aquí les puse una flechita y mucho ojo porque hace rato yo les comentaba sobre el HELP y está incluido como el HELP como parte de una alteración donde hay microangiopatías. Entonces, no toda paciente, por eso vuelvo a recalcar, no toda paciente que convulsiona embarazada más de 20 semanas cursa con un periodo hipertensivo propio. Incluso pacientes que han desarrollado HELP también pueden llegar a convulsionar por esa microangiopatía que tienen. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la eclampsia? Se divide en dos, la literatura les puede manejar dos, que habla de hipoperfusión, una de las teorías, y la otra de hiperperfusión. Hace rato yo se los mencionaba en la preeclampsia, que podemos pensar que hay deterioro neurológico y crisis convulsivas porque hay una hipoperfusión. Y la hipoperfusión habla de que está sobreactivado un sistema de regulación que tenemos a nivel del sistema nervioso central, que hay vasoconstricción, perdón, ahí se me fue una I, pero es vasoconstricción cerebral y hay una hipoperfusión y una isquemia. La fisiopatología que está más probada y que tiene más sustento es la hiperperfusión. ¿Qué es lo que pasa en la hiperperfusión? Hay alteraciones de esta autorregulación. ¿Cómo se da esta autorregulación? Bueno, pues se da a través del tono vascular de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central que regulamos o que regula la presión intracraneana. Esta presión intracraneana se eleva o se disminuye conforme las variaciones en la presión arterial media para mantener una presión de perfusión cerebral constante. Aquí está abajo la fórmula. La presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y de la presión intracraneana. En una persona normal, la presión intracraneana se ajusta de acuerdo a las variaciones de la presión arterial media, porque obviamente esta presión arterial media va a repercutir en esa perfusión a nivel cerebral. Entonces, ahorita les voy a enseñar un esquemita que está muy didáctico para que esta parte nos quede clara. Este esquemita, si ustedes lo ven, en esta parte de aquí, esta línea que dice A, es un paciente con una hipertensión crónica. Nos habla de que a mayores presiones arteriales medias, este sistema de autorregulación de ese vaivén nos va a permitir que no haya alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con las pacientes eclámpticas, que es esta línea punteada? No tienen la meseta que tienen las otras pacientes. Tanto un paciente hipertenso como un paciente normal, como una paciente embarazada que no está haciendo eclampsia o que no está haciendo preeclampsia. Se mantiene una meseta. ¿Qué pasa con las pacientes eclámpticas que no hay esa meseta e inmediatamente empiezan a presentar alteraciones a nivel del sistema nervioso central? Y es ahí donde se presenta este problema en la autorregulación. Y por eso es que presentan estas crisis convulsivas. Por eso les decía, no toda paciente eclámptica cursa con un periodo hipertensivo previo. Pueden ser pacientes que obviamente con presiones no tan altas presenten ya alteraciones neurológicas, son más sensibles, más susceptibles a estos cambios de presiones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este esquemita está muy didáctico para que nos quede claro de por qué es que en estas pacientes, sin necesidad de que lleguen con TEAs de 180 a 110, convulsionen. Hay pacientes que le pueden llegar incluso sin hipertensión siquiera y convulsionando, porque
son pacientes que a lo mejor manejan TAs de 110-70 y con una elevación mínima de TA de 130-90, ya su sistema de regulación a nivel de sistema nervioso central ya no funciona. Entonces, por eso convulsionan. Ahora, está comprobado que el cerebro de estas pacientes eclámpticas está edematoso, está edematizado. Y este edema básicamente se va a dividir y se va a producir por dos mecanismos. Una, por salida al tercer espacio de líquido, y obviamente hay una alteración en esta barrera hematoencefálica. Las células que se ven afectadas en la eclampsia son los astrocitos. Y bueno, pues los astrocitos sabemos que son células que controlan la barrera hematoencefálica. Regulan obviamente el flujo sanguíneo y dan soporte metabólico y antioxidante a las neuronas, pero parte de su función es ese, controlar esa barrera hematoencefálica. Entonces se ve alterada esta barrera. Y otro de los mecanismos es con un edema intracelular y por supuesto el daño al astrocito. Bien, si ustedes se fijan aquí, no todas, como les refería, llegan con eclampsia con un síndrome hipertensivo. Solamente el 75% de esas pacientes pueden llegar hipertensas. El 66% pueden llegar a presentar cefalea, algunas alteraciones visuales, epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, hiperreflexia, en este caso ceguera o la amaurosis también la pueden llegar a presentar estas pacientes. ¿En qué momento pueden llegar a presentarlo? Aquí hay algo de datos, porcentajes, y nos dicen que casi siempre va a ser, en la mayor parte de las pacientes van a presentar las crisis convulsivas previas al parto, por lo regular. La gran mayoría que presentan eclampsia va a ser previo al parto. Estas crisis convulsivas se llaman que son de gran mal, y más o menos se calcula que duran la fase tónica aproximadamente de 10 a 20 segundos, la fase clónica de 30 a 90 y la posital de 10 a 20, aunque no siempre es así. La literatura maneja que estas crisis convulsivas son autolimitadas, aunque les repito, no siempre es así. Hay pacientes que duran convulsionando mucho más tiempo. De ahí la importancia de que se dé un manejo oportuno a estas pacientes, porque la afectación no solamente es para la paciente, sino para el binomio, y puede darse desde una bradicardia fetal hasta un abruptio, y eso es una emergencia como tal. Entonces, más o menos así le calculan, pero les repito, hay pacientes que pueden llegar a convulsionar mucho más tiempo. ¿Cómo se van a manejar? ¿Cuál va a ser el abordaje? Pues obviamente ante una paciente que llega convulsionando con más de 20 semanas, que en ese momento desconocemos el historial, desconocemos más nada, pues por supuesto que nos van a pedir un perfil preeclámptico, un perfil toxémico y todos los paraclínicos para ellos. BH, pruebas de función hepática, química sanguínea, electrolitos séricos, ego, en fin. ¿Y qué va a pasar con aquellas pacientes que tienen presentaciones atípicas? ¿Qué quiere decir con presentaciones atípicas? Es decir, que son pacientes que llegan en ausencia de hipertensión, me está convulsionando más de 20 semanas, no está hipertensa, se va a considerar como algo típico, así lo maneja la literatura, aunque sabemos que no todas van a presentar un periodo hipertensivo. Si tienen un déficit neurológico persistente, si la alteración del estado de conciencia es muy prolongada, si las crisis convulsivas o esta preeclampsia se presentó después de las 48 horas posteriores al parto, o si es refractario al sulfato de magnesio, por supuesto que se va a pedir una valoración con el neurólogo. De hecho, lo recomendable es que toda paciente que convulsiona, embarazada o puérpera, se solicite protocolo por parte de neurología. O sea, eso es lo más conveniente.
Vamos a utilizar 4 aristas para el manejo. Obviamente tenemos que estabilizar, vamos a utilizar el ABC, vamos a poner a nuestra paciente en decúbito lateral izquierdo, vamos a utilizar oxígeno suplementario. Por supuesto que tenemos que hacer el manejo si la paciente llega hipertensa, tenemos que hacer el manejo de esa hipertensión, ya mencionamos cuáles son los antihipertensivos que vamos a utilizar, siempre y cuando la paciente llegue con TEAs mayores a 160-110. Nifedipino, hidralazina, labetalol. El neuroprotector, que es el sulfato de magnesio, y el manejo definitivo. Ahí nuevamente se tendrá que valorar si es necesario desembarazar a la paciente y obviamente esto va a ser posterior a que la paciente ya esté estabilizado, se haya estabilizado y se hayan yugulado esas crisis convulsivas. Básicamente ese es el manejo, 4 aristas importantes en el manejo de una paciente con eclampsia. En cuanto a la neuroprotección con el sulfato de magnesio, ¿por qué se utiliza el sulfato de magnesio? Bueno, pues como yo les mencionaba hace rato, las aquaporinas son una familia de proteínas que forman parte de los canales de agua de la membrana y regulan este transporte de agua. Se ha visto que el sulfato de magnesio interactúa con estas aquaporinas, además de que, como ya lo mencionamos, es un protector de la membrana, es un antagonista y regula esos canales de calcio. Por eso se considera como parte de la neuroprotección. Aquí quiero hacer la anotación. Si ustedes se ponen a investigar, no hay una dosis como tal tope que les manejan ya estandarizada si una paciente me llega convulsionando. Lo que sí menciona la literatura y las guías de práctica clínica es: si llega mi paciente convulsionando, llega de la calle, de su casa, qué sé yo, y llega convulsionando, no voy a perder tiempo obviamente en conseguir un acceso vascular, ¿verdad? Le voy a meter 4 gramos de sulfato de magnesio intramuscular. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no sé y no tengo a ciencia cierta cómo está la función renal. Yo no sé cómo viene de electrolitos séricos, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el sulfato de magnesio, la disponibilidad va a ser un poquito más lenta, pero me va a ayudar como un neuroprotector definitivamente. Voy a poner 2 gramos intramuscular en una pierna, 2 gramos intramuscular en la otra, en lo que consigo un acceso vascular. Ya conseguí un acceso vascular, entonces voy a iniciar el protocolo. Muchas literaturas manejan que se inicia el protocolo SUSPAN como si fuera con una preeclámptica. 4 gramos de impregnación y 10 gramos de mantenimiento. Así es como ustedes lo van a encontrar. Hay literatura que les dice que puedo poner de ya, es decir, tratando de yugular esa crisis convulsiva, puedo meter aparte de esos 4 gramos de sulfato de magnesio intramuscular, 4 gramos más, obviamente no van a ser intramusculares, ya tendrán que ser por un acceso vascular, pero si ustedes se fijan, al final de cuentas, toda la literatura va encaminada a mencionar el protocolo SUSPAN, impregnación y mantenimiento. Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, ahorita vamos a ver aquí adelante, no creo que no está, se puede llegar a utilizar algunas benzodiazepinas como el diazepam, sí, pero ya es una segunda elección, no de entrada, no vamos a utilizar de entrada diazepam por todas las complicaciones fetales que puede traer. Por eso se recomienda con estas pacientes como primera línea el sulfato de magnesio. Sí, a pesar del sulfato de magnesio, estas crisis convulsivas están siendo refractarias, pues no queda de otra, habrá que meterle una benzodiazepina, habrá que meterle diazepam para poder tratar de yugular esa crisis convulsiva. De lo que se trata es que no me convulsione tanto tiempo por obviamente todas las complicaciones lógicas que sabemos que trae, tanto maternas como fetales. Entonces, yo no se los puse aquí, pero en algunos casos, si las crisis son refractarias al magnesio, pues no va a quedar de otra, utilizaremos diazepam. Entonces, bueno, todo esto, estas 4 aristas que yo les puse están aquí englobadas en este texto. Por supuesto, esta paciente tendrá que ser manejada en un segundo o tercer nivel, obviamente. Tenemos que vigilar la permeabilidad de las vías aéreas,
Tenemos que evitar que la paciente se lastime o tenga traumatismos mayores por las crisis convulsivas. Tenemos que vigilar esa vía aérea que se encuentre limpia. Tenemos que estar midiendo la presión arterial, frecuencia cardíaca, tanto materna como fetal, la frecuencia respiratoria, coloración de la piel, reflejos osteotendinosos, reflejos pupilares, presencia de equimosis, petequias, obviamente el estado de conciencia. Tenemos que hacer el manejo de los antihipertensivos si así lo requiere la paciente y el manejo del neuroprotector. Y el embarazo tendrá que interrumpirse, les repito, no mayor a 6 horas una vez estabilizada la paciente. Si la paciente se encuentra con un embarazo, está cursando con un embarazo entre las 28 a 32 semanas, hay algunas literaturas, algunos autores que manejan que se puede hacer una inducción para la madurez pulmonar, el esquema de maduración pulmonar. Este es el manejo con una paciente eclámptica. No sé si aquí haya alguna duda, maestra.